Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo, o como en el día de hoy, curiosidades del mundo vegetal para que tengas temas para charlar con tus amigos, familiares o simplemente para saciar esa sed de conocimiento. El tema de hoy tiene que ver con esas características de la madera que tanto nos gusta, que tanto apreciamos en los muebles, como puede ser el color, como puede ser la dureza y alguna otra cosita más que por ahí también te cuento. Pero bien, antes de comenzar con este tema, quiero recordarte a nuestro patrocinador de siempre, PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica, para que puedas disfrutar de tu jardín lo máximo posible. Y ahora sí, entonces, continuamos con el tema de hoy, o mejor dicho, empezamos el tema de hoy, que podemos decir que es un viaje al corazón de los árboles, a ese mundo en donde cada tono, cada veta cuentan una historia. La madera es ese material noble y versátil que nos rodea y que nos presenta una variedad increíble de colores, de durezas. Algunas de estas maderas son utilizadas para construir instrumentos, para construir herramientas, para vestir nuestros inmuebles y, por sobre todo, el uso que le damos para construir nuestros muebles. Vamos a tener en todos ellos una variedad de colores que van desde los blancos cremosos del abedul, por ejemplo, o del arce, pasando por tonos amarillos dorados como el boj, los marrones cálidos del roble y del nogal, o los rojos intensos de la caoba, del cerezo, hasta casi los negros exóticos como el caso del ébano. E incluso también podemos tener maderas de color morado como en el amaranto. Este espectro cromático es a menudo la primera cualidad que capturamos con la vista y que define nuestra apreciación, ya sea en un mueble elegante, en un suelo rústico, en la misma majestuosidad de un árbol en nuestro jardín. Pero estos colores no son meros caprichos de la naturaleza, son el resultado de una compleja alquimia interna, una crónica de la vida del árbol, de su química y de su interacción con el entorno. Entonces podemos decir que el color de la madera, que es esa característica quizás la más distintiva, depende fundamentalmente de la composición química de las paredes celulares y de las sustancias que están contenidas en el interior de esas células. Esa coloración, por otro lado, no es estática, puede variar con el tiempo debido a la exposición al aire y especialmente a la luz ultravioleta del sol, que va a desencadenar una serie de reacciones químicas como la oxidación, modificando tanto la pared celular como los compuestos internos. Dentro del árbol, una serie entonces de compuestos químicos actúan como verdaderos pigmentos naturales, cada uno aportando un matiz particular a este lienzo que conocemos como madera. En primer lugar tenemos a los taninos, que son compuestos fenólicos complejos, solubles en agua y en alcohol, que se encuentran en mayor o menor cantidad en muchas plantas. Esto no solo contribuyen significativamente al color de la madera, sino que también cumplen una función vital para el árbol. Actúan como un sistema de defensa natural, protegiendo a la planta contra ataque de hongos, bacterias e insectos. El color que imparten los taninos suele variar desde amarillentos hasta marrones oscuros e incluso rojizos. Una sustancia clave es el flobageno, también conocido como el colorante del tanino, que se oscurece hacia tonos pardos o marrones intensos por la oxidación al contacto con el aire. Maderas como el roble y el castaño son particularmente ricas en taninos, lo que explica sus tonalidades características y, en parte, su reconocida durabilidad natural. Es curioso notar que estos mismos taninos son los que, al migrar del roble a las barricas del vino, contribuyen a su color, al aroma y complejidad durante el envejecimiento. Sin embargo, en la madera ya cortada, un exceso de humedad puede provocar que los taninos sangren o exuden, causando manchas oscuras o marrón amarillentas que pueden ser antiestéticas, especialmente en acabados claros. La presencia y abundancia de taninos no es casual, refleja una estrategia de supervivencia del árbol. Aquellos árboles
que invierten en la producción de altas concentraciones de estos compuestos defensivos suelen desarrollar una madera, especialmente en su parte central o duramen, más resistente a la degradación. Así, el color oscuro conferido por los taninos es, en muchos casos, un indicador visual de esta inversión en la autoprotección y longevidad. Otros compuestos que intervienen en estas coloraciones son las resinas y los aceites esenciales. Las resinas son secreciones orgánicas complejas, a menudo viscosas y aromáticas, producidas por muchas especies de árboles, especialmente coníferas como los pinos, abetos, y aunque también están presentes en algunas latifoliadas. Su función principal es protectora, porque sellan las heridas en la corteza impidiendo la entrada de patógenos y disuaden a los insectos herbívoros. En cuanto al color, las resinas pueden contribuir a tonalidades amarillentas, naranjas o incluso rojizas en la madera. El ámbar, esa gema translúcida tan apreciada, no es más que resina fosilizada a lo largo de millones de años. Los aceites esenciales, por su parte, también son compuestos orgánicos volátiles que, además de conferir aromas característicos en ciertas maderas, pueden influir sutilmente en su coloración. Continuando con las coloraciones, tenemos también la lignina y la celulosa. La madera está compuesta principalmente por estos dos elementos, en donde la celulosa constituye aproximadamente un 50% del peso seco de la madera y es un polisacárido que forma la estructura fibrosa básica de las paredes celulares. En su forma pura, la celulosa es de color blanco o blanquecino. La lignina, que representa entre el 15 y el 30% del peso, actúa como un cemento tridimensional que une y endurece las fibras de celulosa, otorgando rigidez, resistencia a la compresión y permitiendo la formación de vasos conductores de agua. La lignina por sí misma tiende a tener un color más oscuro, amarillento o parduzco. Aunque la celulosa es inherentemente clara, es la interacción entre la lignina, la celulosa y la presencia de otros extractivos lo que finalmente determina el color global de la madera. Con el tiempo, la exposición a la luz ultravioleta puede degradar la lignina, lo que a menudo resulta en un amarillamiento u oscurecimiento de la superficie de la madera. Pero esto no es todo. Hay otros extractos dentro de este mundo de pigmentos, porque además de los taninos y las resinas, la madera contiene una miríada de otros compuestos orgánicos agrupados bajo el término extractivos, porque pueden ser extraídos utilizando diversos solventes como agua caliente o el alcohol. Esta categoría incluye una vasta gama de sustancias como flavonoides, quinonas y otros pigmentos específicos que pueden impartir colores muy particulares a ciertas especies. Por ejemplo, el intenso color morado de la madera de amaranto o los tonos verdosos que a veces se observan en el álamo. En algunos casos, los árboles pueden absorber y acumular minerales del suelo en sus tejidos, y estos minerales pueden reaccionar con los compuestos orgánicos de la madera o entre sí, generando coloraciones inusuales o moteados. Al observar un corte transversal de un tronco, a menudo se distinguen dos zonas principales con colores diferentes: la albura, más externa y clara, y el duramen, más interno y oscuro. La albura, también conocida como xilema funcional, es la porción más joven fisiológicamente activa del leño. Está situado justo debajo de la corteza, compuesta por células vivas, células del parénquima y células conductoras funcionales que se encargan del transporte de agua y sales minerales, desde las raíces hasta las hojas, que conocemos habitualmente como savia bruta. Generalmente la albura es de color más pálido que el duramen, y el duramen o corazón de la madera es la parte central y más vieja del tronco. Está formado por células que han perdido su función conductora y cuyas células del parénquima han muerto. Aunque ya no participan en el transporte de savia, el duramen es crucial para la estabilidad estructural del árbol, proporcionándole el soporte mecánico. Habitualmente el duramen es más oscuro que la albura. Y para ir dándole como un cierre a este episodio, del cual me quedan muchísimos temas para charlar,
Veamos por qué hay una diferencia entre el color de la albura y el duramen. A medida que la albura se va transformando en duramen, es un proceso gradual de envejecimiento y de modificación química. A medida de que estas células se van muriendo, las células del parénquima, antes de su muerte definitiva, depositan en las paredes y lúmenes celulares una variedad de sustancias conocida como los extractivos, los que te comentaba hace un ratito. Estos incluyen los taninos, las resinas, gomas, aceites y diversos pigmentos. Esta impregnación es la razón principal por la que el duramen suele ser más oscuro y a menudo más denso y resistente a la pudrición y al ataque de insectos que la albura. En las coníferas son comunes las resinas y aceites, mientras que en las latifoliadas predominan los taninos y otras materias colorantes. Este proceso de duraminización es una estrategia del árbol para reforzar su estructura central y protegerlas contra la degradación. Y es importante destacar que si bien una especie de árbol puede tener un color característico, por ejemplo, el roble tiende a ser marrón, la tonalidad exacta y la intensidad del color pueden variar considerablemente. Estas variaciones pueden ocurrir entre árboles individuales de la misma especie e incluso dentro de diferentes partes de un mismo árbol. Factores como las condiciones de crecimiento, el tipo de suelo, clima, la disponibilidad de nutrientes y la luz solar. La edad del árbol y la exposición a la intemperie una vez cortado influyen en esa química interna y por ende en el color final de la madera. Esto significa que para un jardinero, dos árboles de la misma especie plantados en diferentes ubicaciones de su jardín podrían desarrollar maderas con matices ligeramente distintos. Para los artesanos, diseñadores, para los luthiers, esa variabilidad natural es parte del encanto de la madera, pero también un factor a considerar al seleccionar material para los proyectos que requieran de uniformidad de color. Y hasta aquí el episodio de hoy. Te voy a dejar con esa intriga de los ejemplos. Árboles con maderas muy claras, con maderas amarillas, rojizas, negras, pero eso te lo dejo entonces para el episodio de la semana que viene, en el cual vamos a seguir trabajando sobre algunas características como la fortaleza detrás del tono, esa relación entre el color y la dureza de la madera. Así que si este tema te interesa, te genera curiosidad, como dirían en la tele, no te pierdas nuestro próximo episodio por este mismo canal el jueves que viene. Hasta entonces y muchísimas gracias.